7:21 minutos, amigos. Estamos de vuelta con más en Primera Página. A esta hora revisamos el análisis respecto a la muerte del Papa Francisco, lo que le espera ahora a la Iglesia Católica y cuál va a ser su futuro pontífice. También el perfil que debe tener ese nuevo representante, ese nuevo líder de más de 1.400 millones de cristianos que hay en el mundo. Nos complace recibir a esta hora para conversar y analizar todo esto al rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el padre Arturo Peraza. Buenos días para usted, padre, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a toda tu teleaudiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos, padre. En principio me gustaría preguntarle cuál es el impacto que tiene la muerte del Papa Francisco y qué precedente deja el pontífice en su acercamiento con minorías, en su acercamiento con los jóvenes y en su posicionamiento con diferentes temas que antes quizás era un poco incómodo abordar y que él se volcó también a visibilizarlos. ¿Qué precedente deja esto para la Iglesia Católica en un cambio, en una época de adaptación también a los nuevos tiempos? Yo creo que el Papa Francisco sin duda ha marcado un hito en el camino de la Iglesia Católica y del camino del pontificado. Yo creo que uno puede verlo tanto puertas afuera como puertas adentro de la Iglesia. Si uno hace un análisis así, uno diría, puertas afuera, ¿qué fue importante y qué ha sido significativo entre las muchas cosas que señalar? Creo que ha sido muy importante, como tú acabas de decir, esa preocupación constante y permanente por el tema de los pobres, por el tema de los migrantes. Desde el primer momento él va a Lampedusa, una isla que queda en el mar Mediterráneo, donde llegan los africanos en situación de migración, un poco para poner delante de los ojos del mundo este problema que además en América Latina y en nuestro contexto golpea de manera muy, muy importante. Entonces, ese tema para él fue un tema muy, muy querido. El tema, en definitiva, de la situación de los pueblos más vulnerables es un tema fundamental. Este tipo de elementos de subrayado que tiene su pontificado, tan vinculado a su condición de miembro de la Iglesia Latinoamericana, en donde los temas de la justicia social son temas fundamentales en el camino de la fe. Yo creo que cada, digamos, comunidad cristiana tiene elementos que subrayan alguna dimensión, sin negar los otros, subrayan algunas dimensiones y sin duda el tema de la justicia social es uno. Y junto con él y dentro del marco de la justicia social estuvo la preocupación por la casa común, por el medio ambiente y la ecología. Este punto de darse cuenta de que estamos destruyendo nuestro planeta, estamos destruyendo el hábitat, que esto golpea particularmente a las poblaciones más vulnerables y más pobres y que tenemos una responsabilidad común, los seres humanos, en la conservación de la naturaleza. Eso fue un elemento casi profético, porque desde que antes que empezaran las reuniones en el sistema ONU para dialogar esto, el Papa se pone al frente con la Laudato Si. Quizás el nombre que él elige, Francisco, tiene este doble vínculo en San Francisco de Asís, el tema de los pobres y el tema del cuidado y el cariño a la creación. Junto con eso, sin duda hay un trabajo, digamos, pueden haber muchas cosas hacia afuera, como tú acabas de decir, sí, el vínculo con la gente joven, el diálogo con realidades complejas, pero hacia adentro yo creo que reformas importantes, el tema de la transparencia en las cuentas del Vaticano, especialmente en el BIOR, el enfrentamiento al tema de los abusos sexuales, fueron dinámicas que fueron importantes para la Iglesia Católica en su proceso de mejoramiento y de reforma interior, en lo que se empecinó Francisco y que en definitiva terminan en el camino de la sinodalidad como un aporte que él ha hecho a la Iglesia Católica. Padre, ¿y qué representó para la Iglesia y para esta parte del mundo que en el Vaticano existiera el primer Papa latinoamericano y de todo el hemisferio sur? ¿En qué contribuyó también eso con su figura? Bueno, como te dije, creo que el subrayado en los temas de justicia social y medio ambiente ha sido importante. Yo creo que también el tipo de modo de aproximarse y de relacionarse es un modo mucho más afectivo, menos formal, mucho más sencillo, mucho más humilde. Gracias a Dios los pastores en América Latina son gente muy, muy cercana a sus comunidades, a sus pueblos, porque les toca visitar caseríos, comunidades. Si hay algo
que es capilar es la iglesia y particularmente la iglesia latinoamericana, que está muy metida en muchas situaciones de comunidades empobrecidas y vulnerables, y no era la excepción. Francisco, como arzobispo, está en Buenos Aires, está montado en un metro, va a las villas miserias, trabaja con sus curas en las zonas más populares, y eso marca el estilo de pontificado al final de un hombre cercano a las situaciones de pobreza, hacia las situaciones de miseria de la gente, que también tiene símbolos en el mismo Estado Vaticano. Entonces creo que marcó un estilo de mucha sencillez y humildad que le vino muy bien al ambiente del Vaticano. Entendemos que ahora la iglesia está en sede vacante. ¿Cuál es el proceso que sigue ahora, también con la presencia del camarlengo? ¿Cuál es su función en este momento? Y también en qué consistiría el cónclave que inicia en los próximos días. Claro. Bueno, ya vimos el primer rito que además nos informó de la causa de la muerte del Papa, que fue un ictus. Lo primero normalmente es la constatación de la muerte del Papa, que la tiene que hacer un médico, y el camarlengo. El camarlengo es una suerte de administrador, no tiene las potestades del Papa, sino que gestiona la administración ordinaria del Vaticano mientras dura la sede vacante, y su función fundamental es organizar el funeral y la convocatoria al cónclave. Pero no es que tiene poderes de decisión particular. Todo queda suspendido. Incluso iba a haber la canonización de Carlos Acutis, y esto va a tener que esperar como acto formal, porque bueno, ya es santo, pero igualito, digamos que el acto formal o la liturgia la tiene que llevar el pontífice, y en este caso estamos en sede vacante. Entonces, bueno, bajo esta situación de sede vacante, él tiene que llevar la gestión administrativa, organizar el funeral, que es lo primero que veremos. Un funeral mucho más sencillo. Francisco ha pedido una cosa muy sencilla, y creo que veremos otros tipos de dinámicas menos pomposas que en otros momentos. El hombre va a estar en un ataúd, no va a estar expuesto como otros papas anteriormente con la tapa así abierta, pero no es que vamos a tener un pontífice que va a estar en un catafalco, y él ha pedido que después se le encierre en una simple urna en Santa María la Mayor. Entonces esto va a ser los funerales del Papa, es lo primero que toca. Y en medio, pues mientras tanto, los cardenales van llegando de los distintos lados del mundo, y particularmente este Papa ha universalizado mucho el colegio cardenalicio, cosa que es muy positiva. Hay representantes de todos lados. Entonces, bueno, tardarán un poco en llegar hasta que lleguen, y empieza entonces el mecanismo del cónclave. Este cónclave tiene dos partes. Una la llaman congregación general, en donde todos los cardenales, incluso los mayores de 80 años, y eventualmente nuestros dos cardenales venezolanos podrán participar en esa fase, si lo deciden, van a conversar sobre la situación de la iglesia. Entonces es un primer momento en que los cardenales se escuchan entre ellos, aunque ya lo han hecho muchas veces, pero esto es una vez formal, en donde se van a escuchar sobre, bueno, ¿y qué hay que hacer? Sí, creo que hemos perdido. Lo escuchamos, padre. Ahora sí lo tenemos. Disculpa. Los cardenales comienzan a dialogar sobre cuáles son las perspectivas, qué es lo que tenemos que mejorar, cuáles son los objetivos más prioritarios de un nuevo pontificado. Y esta escucha entre ellos genera una doble dinámica. La primera, están escuchándose entre ellos y probablemente viendo ¿y quién podría ser el nuevo pontífice? Esto es una cosa que quizás cada cual lleva in pectore, pero al escuchar y al oír, eso va generando un primer movimiento de, mira, me siento cercano con lo que este cardenal está diciendo. Entonces, claro, eso perfila un potenciales candidatos. Y por el otro lado, quien quede de sumo pontífice ha escuchado a sus hermanos en estas prioridades, objetivos, estrategias, cosas importantes que cambiar, y eso genera un programa de gestión para el nuevo pontífice. Qué interesante todo lo que nos comenta y la explicación real del cónclave y el proceso de elección para el nuevo pontífice. Padre, ahora viene a mí la pregunta respecto a su estudio de la sociedad venezolana y de los actuales desafíos que tiene el mundo. ¿Qué cualidades debería tener el pontífice adaptado a los nuevos tiempos, a la realidad que existe hoy en este mundo globalizado, pero por otra parte también tan convulsionado como está? Sí, efectivamente, yo creo que estamos en un momento difícil a nivel global.
Uno no quisiera ser apocalíptico. El Papa Francisco hablaba de que teníamos una tercera guerra mundial en camino, pero por capítulos, porque él veía cómo se iban encendiendo fuegos aquí y allá a nivel global y enfrentamientos en uno y en otro lado, y eso lo preocupaba y hacía montones de llamados a la paz. Eso nos incluyó a los venezolanos. El Papa más de una vez se refirió al caso de Venezuela, llamando al diálogo, llamando al encuentro, llamando a la concertación, incluso ofreciéndose eventualmente, aunque eso nunca se concretó, para poder mediar en la situación venezolana. Todavía nosotros estamos en medio de nuestro conflicto. Esos mismos conflictos los vemos en Ucrania y Rusia, lo estamos viendo en Gaza, por citar dos lugares de los múltiples que uno puede citar en donde los conflictos arrecian de manera importante. Y creo que tenemos una suerte de ambiente prebélico, lamentablemente. Y esto generaría la necesidad de que el sumo pontífice que tome las riendas sea una persona con el suficiente coraje como para acompañar a la comunidad cristiana, invitando al camino de la paz, invitando al camino del diálogo, que no es popular cuando se está en estos ambientes, porque la gente entra en lógicas de enfrentamiento y en autojustificaciones, cuando en realidad lo que deberíamos darnos cuenta es que eso lo que va a hacer es un camino de autodestrucción. Entonces, bueno, le toca a este Papa un momento difícil en ese sentido. Le toca también continuar en los procesos de reforma que emprendió Francisco dentro de la Iglesia, tanto para mantener los elementos de transparencia en el sistema de contabilidad del Vaticano, mantener un Vaticano muchísimo más humilde. El camino de la sinodalidad va a ser un elemento importante y, sin duda, una voz ética y moral de la Iglesia que debe ser sostenida, y que Francisco sin duda fue en ese sentido un paladín, una persona importante y significativa para muchísima gente a nivel planetario y especialmente para la gente más pobre, y creo que el Papa en definitiva se debe referir a ese pueblo sencillo y pobre que conforma la mayoría de la comunidad cristiana. Finalmente, padre, sus consideraciones respecto a la contribución que tuvo el Papa Francisco con las causas en Venezuela, la del doctor José Gregorio Hernández y la de Madre Carmen Rendiles, esos dos en particular muy presentes hasta sus últimos días, estas últimas semanas. Nos referimos a sus anuncios de canonización que él hizo durante este proceso difícil que atravesó de salud. Así es llamativo que justamente al final de su pontificado y bueno, ya en un estado de enfermedad importante como estuvo en el Gemelli, pues él haya decidido firmar esos documentos. Debo decir que eso no es que se improvisa, no es que alguien dice, mira, mándame la carpeta de fulano. Eso no funciona así en el Vaticano, es una institución, es un proceso, pero esos procesos ya estaban madurados y evidentemente requerían la firma del Papa, y el Papa pudo perfectamente haber dicho, bueno, dejen que me mejore y entonces me encargo de esto. Y no, él siguió trabajando en el Gemelli, a pesar de su situación de salud. Todos vimos la dificultad respiratoria al final de su vida, y aún así de los temas que tuvo presentes fue justamente a estos dos santos venezolanos y particularmente a José Gregorio Hernández, a quien él le tenía muy especial afecto. Y esto creo que es una reivindicación a la fe de nuestro pueblo venezolano. Creo que de alguna u otra manera él se ha encomendado a estos santos y en esa encomienda ha entrado al tránsito final de su vida. Es llamativo, él dice en su testamento que él tenía muchísimo temor, no a la muerte, sino al sufrimiento, pero a Dios gracias, entiendo por el tipo de enfermedad que al final se lo llevó, que a Dios gracias no hubo una situación ni una prolongada sufrimiento en la muerte, sino que fue pues un ictus, lo que es un accidente cerebro cardiovascular que bueno, que al final pues ha permitido su tránsito a la casa del Padre. Y bueno, ahora toca que él también rece por nosotros y ore por nosotros, porque nosotros también podamos encontrar caminos de paz, caminos de diálogo, caminos de reconciliación en Venezuela, junto con los dos santos que él ha proclamado, que son José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles. Muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos, padre Arturo Peraza, complacidos de que nos haya incluido en su tiempo para conversar sobre este tema tan importante. Hasta luego y muchísimas gracias a ustedes, que Dios nos bendiga a todos en este tiempo de Pascua.
Bueno, amén, que tenga feliz día usted también. Con nosotros el padre Arturo Peraza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, además abogado y doctor en ciencias políticas, conociendo a fondo la realidad actual de la Iglesia Católica tras la pérdida del Papa Francisco, el proceso que inicia ahora, pero además el funeral que podría realizarse el próximo sábado, según lo anunciado por medios del Vaticano. Además, como ya les decíamos, comenzó a ser expuesto el cuerpo del Papa Francisco este martes en la Capilla Santa Marta, el lugar en el que residió durante su pontificado, y luego también va a ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, según la petición que él mismo hizo a través de su testamento. Son los últimos detalles que tenemos desde el Vaticano y el análisis respecto a la muerte del Papa Francisco y el impacto en el mundo respecto a los cambios que hizo durante estos 12 años. Vamos a hacer una pausa, son las 7:35 minutos. Al regreso, más actualidad en Primera Página.